Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y bueno, seguimos con esta semana de elecciones y seguimos con esta situación tan importante para México que son las elecciones a unos cuantas horas ya para mencionarlo con mayor precisión de que inicien. Y vamos a platicar con un gran amigo de WOW TV, lo hemos entrevistado en su carácter de expresidente de Coparmex Nacional, en su carácter de líder empresarial, pero esta vez lo vamos a entrevistar desde un punto de vista ciudadano, como un promotor del voto razonado. Y en ese sentido, agradecemos mucho, Juan Pablo, que tomes la llamada y sobre todo que nos des unos minutos para analizar qué es esto del voto razonado y qué esperar de las elecciones. Encantado, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a todo el staff que te acompaña. Les agradezco muchísimo. Perfecto. Nuevamente, vienen las elecciones, se habla mucho de muchas cosas que están sucediendo, ya no solo de aspectos a veces trascendentes o a veces útiles cívicos, sino también hasta de chascarrillos. Ya viste que apareció un fake news del secretario de la Defensa. Entonces, estamos siendo presa de cualquier tipo de noticia. Y en ese sentido, tú llegas y promueves el voto razonado. Platícanos un poquito a qué se debe y cuál es su origen. Claro, con mucho gusto. Voto Razonado es una iniciativa de ciudadanos, para ciudadanos, mucho más allá de los partidos políticos en este proceso electoral, como en otros también en el pasado, pero sobre todo en este proceso electoral se ha visto el interés y la fuerza de los ciudadanos participando en la defensa de nuestras instituciones, en la defensa de nuestra democracia, en los postulados de los proyectos de nación que tenemos. Entonces la gente por redes sociales, la gente en las calles, en las plazas, estamos hablando sobre los riesgos y oportunidades que tenemos los mexicanos. Y sí, muchísimas empresas han estado promoviendo que se dé el voto y que la gente salga a votar. Y nos parece muy bien. En un esfuerzo adicional, un grupo de ciudadanos lo que hemos organizado es la motivación de votar razonadamente. Es decir, tener la información para poder ejercer nuestro derecho al voto y nuestra obligación cívica, pero con información adecuada. ¿Qué tienen los candidatos? ¿Cómo poder analizar y en dónde encontrar el historial de los candidatos? ¿Cómo me puedo identificar mejor con el historial y las posturas de cada uno de los candidatos? ¿Cómo poder votar claramente de una manera sencilla y segura? Esto es lo que hemos ido trabajando, no solamente para la propia elección, Alejandro, del día domingo, que es muy importante, que nos sumamos al esfuerzo, pues del mismo INE, de la Coparmex, de otras organizaciones, de MEVEO, de todos alcanzaron al menos un 70% de la votación, sino que esto implica también un esfuerzo de comunicación entre redes de personas, porque después de la elección viene una comunicación ciudadana para mostrar la fuerza ciudadana a los partidos políticos, porque no se trata solamente de construir, de llegar y decidir una elección, se trata de construir el México que sigue, que sea, pues sí, abierto, libre, democrático, pero también altamente inclusivo y participativo, que es lo que está demandando la sociedad. Y es una muestra de que somos una sociedad activa, que somos una sociedad deseosa de participar y una sociedad que está comunicada entre sí. Esa es la idea de hacer estas redes en comunicación de ciudadanos, viendo y analizando las características y retos que tenemos hoy en México y al mismo tiempo motivando a otros mexicanos a votar. Le hemos denominado el compromiso de 2 a la 8, es decir, que convenzan a dos, que convenzan a dos, que convenzan a dos, y así 8 veces, de tal forma de que podamos reunir un gran número de mexicanos comprometidos con ir a votar, recibir y transmitir la información para que se vote con toda la información razonadamente, Alejandro. Me parece excelente esto. Y Juan Pablo, ahora sí que de ciudadano a ciudadano, ¿qué te ha parecido la respuesta cívica de las personas que están, pues por así que han participado en la Marea Rosa, han participado en tantos movimientos ciudadanos
que realmente esto no se veía, yo cuando menos que yo, que yo recuerdo no lo veía en anteriores sexenios. Sí, Alejandro, la verdad es que el mundo cambió. Estamos en un cambio de época verdaderamente. Y ese cambio de época supera incluso a los partidos políticos que siguen reaccionando con estructuras y con formas que funcionaron en el siglo XX, pero ya no funcionan en el siglo XXI. Hoy la sociedad quiere participar y participar más activamente. Hoy la sociedad no está de observadora a ver qué le ofrecen. Hoy la sociedad no quiere dar un cheque en blanco solamente por confianza, o al menos peor. Hoy la sociedad quiere participar porque el mundo cambió con la globalización, pues con la comunicación. El conocimiento está en un clic, el conocimiento es mucho más sencillo y accesible. Las actividades, el historial, el prestigio de cada uno de los candidatos se conoce a través del historial de las redes sociales y eso implica pues un mayor compromiso y exigencia sobre los candidatos y sus posturas. Hoy la sociedad está buscando mayor transparencia, mayor compromiso, mayor generosidad, menos intereses particulares, más intereses por el bien común. Y ese fenómeno de mayor participación, que desde mi punto de vista es la consecuencia de la globalización y de los inventos de los últimos 5, 10 años del ser humano, nos va a llevar a ser una nueva sociedad que nos permita en el diálogo social construir una agenda, digamos, social, política, común, para construir el México del siglo XXI. Los últimos años nos hemos venido entreteniendo y patinando en el desarrollo del país, discutiendo quién tuvo la culpa. Hemos venido pretendiendo construir el futuro viendo por el espejo retrovisor. Y no es así. La sociedad hoy está demandando ver para adelante, trabajar en la unidad, trabajar en mayor compromiso y entonces sí colaborar todos. Esta transformación ya llegó para quedarse. Ahora está el gran reto de los partidos políticos, los líderes políticos, los líderes sociales, que vayan respondiendo a lo que en la sociedad estamos demandando. De acuerdo, Juan Pablo. Otra de las tantas cosas que hemos visto de alguna manera es esa serie de poco contenido y mucha descalificación en los debates. Te pregunto, ¿los debates quedaron chicos? ¿Los debates no están cumpliendo su función? ¿O simple y sencillamente no había que debatir en esos momentos, en esos 3 debates nacionales? Bueno, mira, Alejandro, con todo el espíritu crítico, eh, nuestro sistema electoral, las reglas del juego para la participación electoral, eh, también han sido superadas por la demanda de la sociedad. Eh, Responden a las contiendas electorales pasadas y a quien hoy está gobernando que perdía, pues entonces exigía más reglas, más acotamientos para que los contendientes pudieran estar más seguros. Hoy la sociedad está demandando, sí, muy bien, está muy bien que puedan sacar los trapitos al sol, pero eso es mínimo. O sea, hoy queremos ver hacia dónde vamos. Es precisamente el gran cambio que estamos dando en México, afortunadamente. Hoy la sociedad, ya digamos que estamos un poquito cansados, hartos de las discusiones de quién tuvo la culpa en el pasado, si los unos o los otros. Hoy lo que queremos decir es, dejemos de pelear, vamos en la unidad, nos oponemos al pleito y a la división, queremos trabajar en unidad en la construcción de un futuro. Y en eso nos hubiera gustado un poquito más libres los formatos de los debates, de tal forma de que pudiéramos profundizar en el pensamiento, en la propuesta, en la visión de cada uno de los candidatos. Y cuando no hay manera de que se puedan discutir entre sí, bueno, pues vemos lo que sucedió, que pues eran pequeños monólogos, no era realmente un debate y eso pues decepciona a la sociedad. Si no transformamos en una cultura de mayor diálogo, discusión, prospección, de tal forma de que se pueda llegar a tener claro hacia dónde podríamos ir, pues la sociedad va a estar perdiendo el interés en este tipo de cosas y buscando soluciones de otra forma.
Fíjate que me comentaban en ese sentido que de haber un cuarto debate a ver quién lo veía, porque ya estaba por demás aburrido y abrumado de todo lo que se estaba dando y no conducía a nada. Y eso es de alguna manera lamentable. Pues sí, porque ningún candidato en ese formato puede elaborar una idea que pueda durar 3, 4 minutos, que pueda profundizar, que pueda plantear desde un diagnóstico hasta una solución. Ningún candidato tuvo esa oportunidad, sino tienen que estar administrando su tiempo porque se le acaba y porque al final quiere decir algo que no le están preguntando, pero quiere agregar algo y ya no tiene tiempo. Ese formato es anacrónico, ese formato responde a la certeza y seguridad de algunos actores políticos, pero no responde a la apertura, transparencia, dinamismo que hoy en día la sociedad, los jóvenes están demandando. Los jóvenes y no tan jóvenes, porque hemos venido evolucionando como sociedad. Entonces, bueno, los políticos tienen que evolucionar. Si no, te pasa. Mira, yo con este programa de motivación del voto y de compromiso por el voto razonado, he visto muchísimas personas, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios, no menos de 7,000 en 3 meses. Y la mayor parte de los jóvenes te dicen, no, no me identifico con nadie, no me identifico con ninguno de los candidatos. Pero pues, ¿cómo se van a identificar si de lo único que están hablando es del pasado? Y el joven quiere ver el futuro, el joven quiere ver el compromiso, el joven quiere ver transparencia y bueno, también quiere ver incluida su agenda. Y nadie habló de las nuevas enfermedades sociales, de la salud mental. Nadie habló o se habló muy poco sobre los emprendedores, se habló demasiado poco sobre la inclusión de género. Y el joven requiere, si queremos que los motivemos, requiere verse reflejado como cualquier persona. Y más una persona joven, pues quiere ver efectivamente que tiene una expectativa de ser incluido en un proyecto de país. Y eso no se pudo demostrar, no se pudo visualizar a través ni de los debates, ni del mismo proceso de campañas políticas. Ahora, fíjate que dentro de todo esto, entiendo el proceso electoral, pero lo que no entiendo realmente es, por ejemplo, el Tribunal Electoral confirma que hubo propaganda electoral en la mañanera del presidente. Está bien que lo confirme y todo, etcétera, en la conferencia, por ejemplo, del 22 de marzo, y en otras puede señalarlo. Pero lo cierto es que está generando, de alguna manera, una inequidad en la contienda. Está cargando los dados para alguien. Pase lo que pase, eso ya se dijo, ya se influyó, ya pasó, y por más que quieran ahorita de alguna manera sancionar, etcétera, el daño ya está hecho. En ese tipo de cosas, ¿qué hacer frente a esos, para muchos, abusos de autoridad o para otros excesos, como quieras llamarlo? Pues esas restricciones las pusieron ellos mismos hace tiempo y parece como si hoy no existiera la ley y no existiera el Tribunal Electoral, porque pues aunque se señalen, no se generan sanciones ni hay consecuencias. No se interrumpieron las mañaneras, siguió siendo un instrumento de campaña electoral. Entonces, bueno, tenemos que reflexionar si vamos a cumplir todos la ley o la ley es solo para unos cuantos y para otros hay impunidad, cosa que se ha marcado durante el sexenio tristemente. Desde luego. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención y te lo pregunto, hoy por hoy, ya a unas cuantas horas prácticamente el 80% de los que vayan a participar en la contienda tienen decidido su voto. A algunos les va a ganar la sensibilidad del momento y cambiarán o no, pero tú estás hablando de voto razonado. En ese sentido, me gustaría que nos comentaras brevemente cuál es el ABC del voto razonado, a efecto de que realmente piensen en el México que queremos, de construcción y no de destrucción. Y el punto número uno que nosotros recomendamos es date cuenta de cuáles son los retos de México. Date cuenta que los retos se circunscriben a seguridad y acceso a la justicia, salud digna y acceso a la salud digna para todos los mexicanos, educación de calidad que genere las competencias, las habilidades
necesarias en el mundo laboral del siglo XXI. Comunicación que pueda, además de la digital, infraestructura en comunicación para que nos dé acceso a todos los mexicanos. Y finalmente, ambiente propicio para la generación de pequeñas y medianas empresas, emprendedores. Lo demás lo debemos de hacer nosotros, los mexicanos, en la libertad. Esos son los retos que nosotros tenemos como país. Ahora, punto número 2, sabiendo los retos, estudia a las personas. Las personas que pretenden gobernar el país, pues qué historial tienen. Y eso está en la página del INE y te puede decir perfectamente el historial y las propuestas si el candidato a la presidencia, la candidata o candidato a la presidencia nacional, o también a senador de tu estado, o también a diputado federal, o diputado local, o presidente municipal, o gobernador en su caso, ¿qué puso o no puso? Si no puso nada, pues no le interesó poner, pues bueno, ya te da algún signo en el que puedes hacer tu análisis. Punto número 3, escoge la persona. Vota seguro escogiendo primero la persona y después escoge él o los partidos que apoyan a la persona. Oye, no te gusta ningún partido, pero a lo mejor te identificas con alguna persona. Bueno, el menos peor de los partidos, al menos uno. No confundas tu voto tal que no votes por dos personas. Tienes que votar por una sola persona y puedes votar por uno, dos o tres o cuatro, según la coalición de los partidos que postulan a la persona. Y se va a dividir al partido en la parte proporcional. Esos son simplemente, y por último, te quieres comprometer a convencer a dos, por dos, por dos, por dos, que convenzan a otros dos y así sucesivamente, para que reciban información, recapaciten sobre los retos, tengan la oportunidad de discernir, evaluar las distintas alternativas que tienen y después motivarlos para que vayan a votar el mero día de la elección. Si te comprometes a esto, date de alta en esta red social en donde vas a recibir la información que nunca será partidista, que siempre será de análisis, sobre todo para que puedas tener elementos de juicio para tu evaluación. Solamente eso, es tan sencillo como eso, Alejandro. Ahora, hay algo que también debemos de ver. Entiendo el esfuerzo cívico de las personas, pero también hay detalles o hay cuestiones que realmente pues, pues generan incomodidad, hasta miedo incluso, porque hay demasiados candidatos muertos. Esto no es lógico. Ya olvídate de los muertos periodistas, de los muertos por COVID, etcétera. Han sido demasiados muertos este sexenio, y en el periodo de elecciones, en los candidatos han sido también muchos los resultados. Obviamente hay gente que teme salir o ser funcionario de casillas, etcétera. Se preveía que hubiera también ciertas condiciones difíciles en la instalación de algunas casillas. Pero mi pregunta es, ¿qué crees que pase en esos casos o qué crees que pase respecto de la seguridad en las casillas y la instalación de las casillas, que es otra cosa? Bueno, esperemos que sí se pueda hacer. Esperemos que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, estén pendientes del área rural y de las áreas urbanas. Eh, Confiemos que lo van a hacer, porque es muy importante que cumplan con su obligación de brindarnos seguridad a todos los mexicanos en esta fiesta cívica, que no sea de boca para afuera, porque también en la elección del 2021 la autoridad en algunos estados falló y no acudió a proteger a la sociedad. Esperemos que hoy, con la observación electoral internacional y nacional, tengamos más elementos para presionar si es que se está dando en alguna zona, para poderlo denunciar, porque existen más de 2.500 observadores o instituciones de observadores más bien que se inscribieron para ser observadores en el territorio nacional, y eso implica gente en casi todas por lo menos en todas las principales ciudades del país. Si con todos los observadores además se unen
testigos sociales, como estamos invitando a que las personas que se han comprometido en el voto razonado quieren libremente ser testigos sociales, que empiecen a reportar cualquier anomalía, yo creo que vamos a poder inhibir cualquier acción violenta en el país. Esperemos que así sea. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto entre la sociedad, una sociedad tremendamente activa, como lo platicábamos hace ratito, y las instituciones, en donde verdaderamente nos cuiden y nos brinden paz. Esa es su obligación, es la obligación del Estado mexicano, es la obligación del jefe de Estado mexicano y todo su equipo, y esperamos que cumplan ante la historia. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Ahora bien, viene una situación completamente difícil porque pareciera que el 2 de junio se resuelve y si es favorable para un candidato, o mejor dicho, para una candidata, habrá salido a la luz, y si es favorable para la otra, habrá salido a la luz. Pero vamos a entrar a esa luz con un apagón económico, energético, médico, o sea, sanitario, ecológico, o sea, con muchos focos, ya no rojos, porque ya hablar de focos es hablar de energía, y es lo que ahorita ya estamos adoleciendo, con muchos aspectos a cuidar. ¿Qué nos comentas de ello? Sí. Según la información que tengo yo, el INE tiene las suficientes plantas de energía contratadas a CFE y a empresas privadas para tener un no break que le impida poder hacer la contabilización de los votos. En ese sentido, el Instituto Electoral así ha sido de responsable. Esperemos que cumplan en esta ocasión. Entonces, yo no esperaría una irresponsabilidad en este sentido. Yo podría esperar irresponsabilidades en el campo, en el área, en el piso, digamos, pero el Instituto Electoral desde antes del 2000 ya nos está dando muestras de confianza, de confiabilidad, de profesionalismo. Esperemos que esta nueva administración ratifique lo que se ha hecho en las anteriores, con los antecesores. Esperemos que el Consejo del Instituto Electoral esté unido y esté observando y esté exigiendo a los actores para que nos brinden certeza. Y esperemos que no tengan las tentaciones del siglo pasado de manipular las elecciones, cualquiera de los gobernantes o cualquiera que tenga poder, Ojalá, incluso el poder criminal. ojalá, pero bueno, eso es por un lado, me parece muy bien lo que estás comentando, pero también en el segundo semestre, es a lo que me refería también, viene una serie de situaciones irregulares económicas, políticas, sociales, viene una inflación que se espera que va a ser brutal, etcétera. O sea, es decir, Sí, vienen cosas que apenas vamos a salir de la elección, independientemente de quién gane, vamos a entrar en una situación alarmante por lo que vamos a tener enfrente. sí, si te refieres a la infraestructura que tenemos en nuestro país, pues sí, vienen las consecuencias de lo que se ha hecho. Si no se ha dado mantenimiento, si no se ha dado infraestructura, pues no tenemos infraestructura suficiente. Más urgente es que desde la transición ya se estén tomando medidas para corregir esta falta de infraestructura que se tiene en muchísimas partes, eh, áreas de gobierno y regiones de nuestro país. Además, tenemos, como bien lo dices, el gran reto de económico, en donde el segundo semestre será un segundo semestre de depresión económica. Ya el Banco de México bajó su expectativa de crecimiento para México y los expertos, los economistas, el consenso es de que tendrá que bajar más aún su expectativa y vamos a terminar con un crecimiento muy bajo durante el año. Y eso implicará eh, un 2025 cuesta arriba con una nueva administración, cualquiera que sea la administración ganadora, pues tendrá que haber una propuesta y un camino claro, ágil, para no tener una curva de aprendizaje el inicio de la administración, una gran inversión en infraestructura para reponer lo más rápidamente, pública y privada, para reponer más rápidamente posible la falta de inversión en los últimos 5 o 6 años. Eso es inexorable. Si queremos mantener una economía
de prosperidad, tenemos que empezar a invertir urgentemente en infraestructura que permita comunicación, que permita electricidad, que permita inversión, en fin, y evidentemente lo otro que te comentaba, ¿no? Seguridad, justicia, salud, educación. Ahora bien, hace unos momentos nos hablaste de los jóvenes, pero sí me gustaría destacar dos factores humanos importantísimos. En primer lugar, el aspecto de los adultos mayores. Se ha hablado muchísimo de los apoyos y los programas sociales que están en la Constitución y que no se van a quitar, pero tal pareciera que realmente ha generado un aspecto de clientelar en la población respecto de un partido. Ese es uno. Y por el otro lado, se habla también de los apoyos a las mujeres, pero justamente muchos de esos apoyos reales y formales han desaparecido y han quedado en la deriva. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál crees que sea la participación de estos dos grupos de cara a lo que están viviendo? ¿De qué te sirve recibir dinero si tu canasta ya no te alcanza o lo que comes ya no alcanza, porque estás hablando de que recibirás dinero, pero se te fue al doble o al triple el valor de tus alimentos? Y por el otro lado, de que pues de alguna manera te hayan quitado muchos de los apoyos que tenías para los niños, para la educación de los niños, para ti como mujer, y de repente ahora pues, te podrán dar algún tipo de beneficio económico, pero eso no es suficiente. Hace unos días, hace aproximadamente un mes, Alejandro, estuve en Abasolo, Guanajuato, una población rural, en una pequeña universidad. Todos los jóvenes son de origen rural, ¿no? 500 jóvenes hablándoles sobre voto razonado. Al final de la charla se acercaron 8 jóvenes, 5 hombres y 3 mujeres. Y digamos que el que llevó la iniciativa en la conversación me preguntaba, ¿usted qué opina de los apoyos sociales? Le dije, pues bueno, mi opinión personal es que a los adultos mayores, a los viejitos que no pueden por sí mismos, que están realmente en condiciones de pobreza, los tenemos que apoyar todos. Todos los mexicanos tenemos que ser solidarios con ellos. A los adultos mayores que sí pueden ellos por sí mismos, pues no, este, más bien que dejen esos recursos para que podamos apoyar más a los adultos mayores, porque estos apoyos generales muchas veces quedan fuera los que no pueden tener acceso a inscribirse. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para llegar más allá, a las poblaciones más alejadas, a la gente más incomunicada, a los más humildes de los humildes, para poderlos apoyar. Y de los niños, también de la misma forma. Aquellos niños que no tienen padres o que sus padres están en graves características, en graves circunstancias, como cárcel, drogadicción, o pobreza extrema, a los niños los tenemos que proteger entre todos. No, me dicen, lo que yo quiero preguntarle a ustedes sobre los apoyos a los jóvenes. ¿Por qué? Le digo yo, ¿qué opinas tú? Un muchacho de Abasolo, Guanajuato, me dice, mire, aquí a todos los jóvenes nos dan una misma cantidad de dinero. Y nosotros tenemos nuestros amigos de aquí de Abasolo, algunos ya se salieron de la universidad y le siguen dando la misma cantidad de dinero. Pues sí, porque el apoyo es general, le digo yo. ¿Y qué opinan ustedes? Pues nosotros no estamos de acuerdo. A nosotros a todos nos deben de dar una cantidad de dinero siempre y cuando estudiemos. Y nos den una cantidad de dinero si ganamos, si tenemos 8 de promedio. Pero si tenemos 9, que nos den un poquito más. Y si superamos el 9,5, que nos den un poquito más. Porque se tiene que premiar el esfuerzo que estamos haciendo de estar con nuestras familias y al mismo tiempo estudiar, porque estamos trabajando por sacar adelante también en el futuro a nuestras propias familias. Y a mí me parece bien interesante que un joven o un grupo de jóvenes, porque los demás afirmaban, de Abasolo, Guanajuato, diga, cuidado, no nos den parejos a todos, porque algunos andan de flojos por ahí, denos apoyos a los que hacemos un esfuerzo. Me parece muy interesante que empecemos a enfocar ese tipo de apoyos. Ahora, tú tocas un asunto fundamental. Cada día la mujer en el trabajo es más importante. Cada día la mujer ocupa más posiciones en las empresas, posiciones que antes incluso eran tradicionales para los hombres.
en áreas de producción, en áreas de almacenaje, en áreas donde las tareas son un poco más rudas, pues cada vez hay más mujeres buscando también este tipo de trabajos. En promedio, la mujer en México desafortunadamente gana 23% menos que el hombre. Y eso no es correcto, no es justo. Tiene que haber una política pública que apoye la equidad, verdaderamente apoye la equidad y premie a las empresas que verdaderamente son inclusivas y trabajan en este sentido. Y si todavía, peor, a la mujer que es madre de familia, jefa de familia, hoy en día no la apoyan teniendo una guardería para que puedan cuidar a sus hijos mientras ella va a trabajar, pues hombre, gana menos y todavía la apoyan menos y tiene que gastar en que la cuiden. Y me acuerdo muy bien que cuando quitaron las guarderías decía, pues que la cuiden sus abuelitos. Y si el viejito no puede con sí mismo, porque además no tiene el dinero, pues me parece que es una incongruencia. Tenemos que volver a repasar el enfoque de los apoyos para quien sí lo necesita, tenemos que ser solidarios todos y quien no, pues evidentemente pareciera que más que apoyos humanos, humanistas, son apoyos electorales manipuladores y eso, esa perversidad no la podemos permitir en la vida comunitaria de nuestro México. Es correcto. Ahora, yo sé que no tenemos una bola de cristal y todo, pero ¿cómo crees que se vaya desarrollando la jornada electoral del próximo domingo? Es un enigma, Alejandro. No lo sé. Yo confío que en todas las áreas urbanas donde está la mayor parte de los electores, todo se llevará en paz. ¿Qué va a pasar en las áreas rurales? Se va a hostigar como se hostigó en Sinaloa, en Sonora, en Baja Sur, en Tamaulipas. Nayarit, en Michoacán. Se va a hostigar a la gente en los ejidos, en las comunidades rurales, para que no vaya a votar o para amenazar si no votan por tal o cual partido político. Se van a tomar casillas a punta de pistola para que se vayan los funcionarios de casilla mientras ellos terminan de votar, entre comillas, las boletas electorales que queden ahí. Se van a robar casillas electorales a punta de pistola. Esperemos que no sea así. Es una responsabilidad de la autoridad. La autoridad no es parte de la contienda, la autoridad es garante que la contienda sea en paz y en tranquilidad. Entonces tenemos que observar a una autoridad responsable y no que se voltee para un lado y le eche la culpa a los adversarios de sus candidatos que están haciendo los desmanes. La autoridad está para poner en paz a cualquiera que haga desmanes, sea de cualquier partido político, en protección de la sociedad. Es correcto y de alguna manera fíjate que hay lugares y servidores públicos, hemos estado platicando con prácticamente personas de todas las entidades y me dicen que en algunos lugares sí se sienten ciertas inquietudes, ¿no? Algunos de los lugares ya los comentaste tú, agrego más quizá algunos aspectos de Tamaulipas, algunos aspectos de Guanajuato. Hay inquietud porque no saben qué México vamos a ver, ¿no? Si ese México bronco de las elecciones pasadas, ese México que estás describiendo, ese México del cual se le informó al INE de que había pasado con excesos, o simplemente realmente dejaremos que sean los ciudadanos los que elijan en plenas condiciones de libertad, de seguridad. Eso lo vemos y hay muchas personas que lo están señalando. Además, es cierto, va a haber observadores nacionales e internacionales, pero a veces como que con todo y ello no es suficiente para estar tranquilos. Sí, Alejandro, es muy lamentable la cantidad de asesinatos de candidatos o de precandidatos. Es muy lamentable el clima de impunidad que existe en muchas regiones del país. Es muy lamentable que pareciera que hay dos verdades sobre las realidades que tenemos. No hay que dejar de tener esperanza, certeza de que la mayor parte de nosotros vamos a salir a votar y que aunque alguno de los actores haga trampa, si somos muchos los que vamos a votar, se impondrá la voluntad, porque no se puede hacer trampa por 3, 4, 5, 6% de los votos. A lo mejor si se hace trampa, se hace trampa por mucho menos. Se requeriría una gran cantidad de recursos y una gran inhibición
descarada en una gran parte del territorio nacional, que lamentablemente si así fuera tendrían que suspenderse las elecciones y volver a convocar. Sería lamentable, sería un gran retroceso. La autoridad pasaría a la historia por irresponsabilidad de no haber garantizado un proceso electoral en paz. Es correcto, pero no estaremos, digo, imagínate, en ese escenario tan malo, fatídico, realmente no creo que como México estuviéramos preparados para esa situación, ¿no? O sea, realmente nadie quiere llegar a eso y ojalá que lo entiendan quienes están pensando en algo distinto a la paz y a la tranquilidad. Sí, sí, si alguien quiere interpretar adecuadamente los signos de los tiempos y no interpretarlo de una manera equilibrada, los signos de los tiempos de los mexicanos es la unidad y la paz, la prosperidad y la inclusión, y no la división, la cólera y el capricho. Yo espero que lo interpreten adecuadamente y cumplan y pasen a la historia como jefes de Estado y no como jefes de partido. Ahora, otra de las tantas cosas que se está viendo es que más o menos por ahí de las 8 o 9 ya realmente habrá un resultado muy cercano por la diferencia que dices, ojalá que sea antes, y si es un poquito menos, será ¿cómo se llama? En unos cuantos, hacia las 10 ya tendremos bastante claridad de quién ganó la elección. Esperemos que así sean las condiciones. Obviamente vamos a despertar con un México el lunes, pues para los que ganaron, de esperanza, para los que perdieron, de falacia, de engaño, etcétera. Pero ¿crees que después de 6 años de divisiones, de confrontación y todo, realmente amanezcamos con el espíritu de hermanarnos y construir, ir hacia adelante? Híjole, si somos muchos los que salimos a votar, no va a quedar de otra. Yo te quiero contar qué pasó hace 6 años. Hace 6 años yo era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Convoqué a todos los presidentes de los organismos empresariales de México y estuvimos, digamos que acuartelados en unos salones en donde estuvimos dando seguimiento al proceso durante toda la tarde. Y al final, independientemente si después del anuncio formal del Instituto Nacional Electoral, independientemente si estábamos contentos o no del resultado, todos en unidad observamos cómo los actores políticos reconocieron el triunfo de quien ganó y nosotros también, todo el sector empresarial en unidad, reconoció el triunfo de quien el INE observó que era el triunfo inobjetable. Esperemos que así sea, en unidad, todos reconociendo los resultados de la voluntad popular. Esperemos que no haya una trampa, que no haya un descaro, que no haya algo que nos impida ver con claridad quiénes son los triunfadores inobjetables. De acuerdo, o sea, hay muchas cosas, hay muchas situaciones y sobre todo hoy viernes a unos cuantas horas tenemos un ambiente o un aire de cambio que se siente, ojalá que se dé un aire de frescura, que es ejercer nuestro voto y ojalá que lo veamos. En ese sentido, estamos a 5 minutos de acabar la entrevista. Yo te pediría, por favor, invita a la gente a que vote de la manera más seria, sensata posible. Sí, claro, con mucho gusto, Alejandro. Eh, yo creo que es una gran oportunidad de mostrar a los partidos políticos que la sociedad mexicana ya está en el siglo XXI. Yo creo que es una gran oportunidad que los jóvenes participen y participen con entusiasmo, con certeza, con involucramiento. Es importante que demostremos la fuerza de la sociedad y que los jóvenes demuestren su interés por el cambio, por el futuro, por una agenda que los incluya, que los represente. Es muy importante que seamos todos juntos los que decidamos el futuro de nuestra patria, que no nos resignemos a la violencia, que no nos resignemos a la inseguridad, a los grandes retos que tenemos, sino que participemos con decisión por quienes pueden garantizarnos la solución a los grandes retos, a la inclusión, a la salud, al trabajo, a la prosperidad, a la educación para que los jóvenes tengan los talentos necesarios, las habilidades necesarias para responder para todos. Yo les invito a los jóvenes, a las familias, que vayan a votar juntos, que realmente demuestren que somos una sociedad
participativa, vibrante, que nos interesa nuestro país y que estamos pendientes del desarrollo de nuestro país. Es importante que seamos nosotros los ciudadanos los que definamos el destino de nuestro país. Un voto nulo, un no voto o un voto que no sirva, será un voto que se le dé al partido político que pueda movilizar más gente. Y en la realidad tenemos que mostrar la madurez, la cordura, la decisión de los ciudadanos mexicanos que estamos buscando el futuro de nuestra patria. Ahí, Alejandro, pongo el ejemplo de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, una propuesta política les propuso hacer un plebiscito para ver si seguían o no seguían en la Comunidad Económica Europea. Los que más votaron, los que siempre votan, son los hombres y mujeres mayores de 60, 65 años. Y la gente mayor quería una agenda. ¿Cuál era la agenda? Más salud, más medicinas, más protección para los ancianos. Y la gente joven, ¿cuál es la agenda de la gente joven? Oportunidades de trabajo, mejor educación, acceso a la prosperidad, facilidades para emprender, incentivos a emprender. Y bueno, pues los jóvenes no pensaron que tendrían que participar y perdieron la patria. Los jóvenes no participaron y Gran Bretaña se salió de la Comunidad Económica Europea y se tomó otro derrotero que ellos no eran, ni estaban ellos con ese derrotero. ¿Quiénes tomaron las decisiones? Pues los abuelitos de los jóvenes, lícitamente en la agenda que les preocupaba. Pero ¿qué pasó con el futuro del país? El futuro del país, pues cayó en una, digamos, en precariedad o dificultades económicas porque las grandes empresas, las empresas de vanguardia, tuvieron que salir de la Gran Bretaña para situarse en la Europa constituida comunitaria. Y entonces las empresas cambiaron de Manchester, de Londres, a Valencia, a París o a otro punto, algún punto de Alemania. Y ahí entonces tenemos que invitar a los jóvenes que decidan y no dejen que los abuelos decidan por ellos, que decidan el futuro de la patria en la libertad, en la responsabilidad, en el involucramiento y en la demostración de que este México ya cambió. Ya somos una sociedad moderna, participativa del siglo XXI que queremos construir todos juntos en una agenda compartida. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y mira, el lunes nos despertaremos con una realidad en cuanto a las encuestas, y esa realidad va a desenmascarar a muchos encuestadores que abusaron de esa libertad de prensa para señalar cosas que no correspondían. Brechas de 30, 40, 50 puntos que no se justificaban y que de alguna manera indujeron también al error de la gente. ¿Cómo crees que reaccione la sociedad civil frente a ellos o contra ellos? No nos podemos inhibir, no podemos pensar que ya decidieron por nosotros. Tenemos que mostrar que este México es nuestro, no es de unos cuantos que manejan la política en México. No, somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos de decidir nuestro futuro. Somos nosotros los que tenemos que participar. No dejemos que ellos, otros, decidan por nosotros. Nosotros, los que queremos la prosperidad, los que queremos la libertad, los que vivimos con responsabilidad, la gente de bien, no podemos dejar esos espacios para que otros lo llenen. Es una invitación de que vayamos juntos a decidir nuestro futuro con toda responsabilidad, con toda decisión, mostrando tal cual es una sociedad altamente participativa y preocupada y responsable de construir nuestro propio futuro. Juan Pablo, te agradezco muchísimo. Nuevamente, esperemos esta fiesta democrática, esta fiesta que va a ser por el civismo, por la construcción del México que queremos. Muchas gracias, agradezco tus palabras, tu tiempo y lo único que te digo es gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Y ahora sí, como dicen los taurinos cuando van a entrar en la tarde de toros, que haya buena tarde. Yo te digo y le digo a todos que haya buena jornada electoral y que demostremos el México moderno que tenemos. Muchas gracias, sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras en esta semana de
previas a las elecciones. Gracias y hasta la próxima.